Los niveles del precio del cobre se acercan a esta barrera psicológica de los $3. Ya muchos hablan del fin de este superciclo del metal rojo, una duda que por supuesto podría tener efectos importantes en un sector tan importante para la economía chilena como es la minería. Queremos conversar sobre este escenario, sobre los frentes que se van abriendo ante la volatilidad que ha mostrado el precio del cobre con el director ejecutivo de Sesco, Juan Carlos Guajardo. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, tenemos un cobre, como yo decía en la introducción, que ha caído de manera importante, por lo menos eso se ve en el día a día. Pero aquí nos entra la gran pregunta y consideramos que tú eres una persona muy acá justamente en el escenario de que están viviendo las empresas. De hecho, ustedes ya tuvieron su reunión de Sesco, una reunión donde justamente uno de los grandes temas fue el precio. ¿Cómo estamos con el tema del cobre en términos de los niveles que se está mostrando? Bueno, la semana Sesco efectivamente fue una semana importante por dos cosas. Primero, porque la preocupación por los costos y por el desarrollo de los proyectos quedó claramente manifestada. Hubo mucho análisis, mucha preocupación, y lo que es muy oportuno en este minuto, porque el precio ha estado bajando y con ello los márgenes se han reducido de manera significativa. Esa es la segunda parte de lo que ocurrió en la semana Sesco. Tuvimos yo diría una alineación de expectativas de los principales actores del mercado, financieros sobre todo, que tienen una visión más de corto plazo, que es un tema a considerar, en cuanto a que la oferta probablemente va a estar mejor de lo esperado y por lo tanto las perspectivas de balance para este año van a ir más bien hacia un superávit. Eso junto a una perspectiva de una demanda tal vez menos favorable, especialmente China se han tomado con sorpresa algunos datos peores de lo anticipado. Eso ha ido generando esto era de desaceleración que se habla de la economía china. Hay bueno, uno puede catalogarla como desaceleración, freno, menor a la expectativa, pero en concreto es que hay un crecimiento más lento de lo esperado. Y eso ha generado preocupación en los actores de mercado y se ha estado reflejando en los últimos días con precios a la baja. Pero preocupación que tú, como nos dices, en esta importante semana donde justamente se reúnen los grandes exponentes de la minería internacional, no se da una perspectiva pesimista, sino que hay optimismo, pero precaución. Bueno, yo diría que hay diferentes interpretaciones, para ser justo. Yo creo que hay personas que tienen una visión más... hay extremos, por supuesto, visiones que mantienen optimismo, otras que se han ido a un plano más bien pesimista, más duro. Pero el consenso yo te diría que es un escenario de mayor cautela. No hay, yo diría, predominantemente aquí una visión que vea el fin de la historia en el tema de los commodities. No estamos hablando de este superciclo. Yo creo que la mayoría no ve el fin del superciclo. Hay quienes lo ven, pero yo creo que la mayoría aún cree que esto se trata de un periodo transitorio y que vamos a ver precios digamos, altos por un periodo mayor de tiempo. ¿Qué factores podrían generar justamente esta alza en los precios? Bueno, lo principal es que la situación de China evolucione favorablemente. China tuvo una última parte del 2012 positiva. Lo que ocurrió es que el comienzo del 2013 ha sido peor de lo anticipado. Pero eso no significa que sea malo. Por ejemplo, en el tema de la noticia que desencadenó todo esto, estábamos hablando de un crecimiento de 7,7 en vez de un 8. Claro. Son 3 décimas. El primer trimestre. Del primer trimestre del año. Son 3 décimas. No es, digamos, no estamos hablando aquí de una caída. Descalabro del gigante asiático. Claro. Pero lo que sucede es que China es tan importante para la economía mundial porque en los últimos años Estados Unidos y Europa han faltado en la economía internacional. Y ha sido China que ha sostenido todo, digamos, el crecimiento mundial. Si es China también la que se enfría, eso significa que el mundo va a quedar sin motores, digamos, para poder impulsarlo. Y eso sí es bastante preocupante para muchos analistas. Sin embargo, Juan Carlos, el tema de China, que por supuesto, como tú bien dices, es un pilar en todo este análisis, se ha estado abordando ya desde hace varios meses cuando justamente se decía, ojo, China va a estar creciendo, pero va a estar creciendo bastante menos de ese 10% que ya hablábamos hace 2 años.
Entonces, considerando ese análisis, ¿por qué vemos este cambio tan abrupto en términos de los niveles y también la perspectiva de lo que son los precios del cobre? Considerando que este factor ya estaba de alguna manera considerado. Bueno, esa es una pregunta interesante. Yo creo que aquí estamos hablando finalmente de un tema de expectativas. Yo creo que el gobierno chino lo ha dicho a los cuatro vientos. Quiere un crecimiento más lento, pero de mayor calidad. ¿Qué significa eso? Yo creo que el mundo está un poco temeroso, está con alguna incertidumbre de qué va a efectivamente significar eso. Y por eso que el nerviosismo tal vez, cuando hay una cifra que no se cumple, se expresa con mucha violencia. Claro. Pero hay que esperar. Yo creo que lo que suceda en China debe, digamos, materializarse en las próximas semanas. Por eso te hablaba de que las próximas semanas, próximos meses, son importantes para ver cuál es la ruta que vamos a tener. Vamos a tener una ruta con una tendencia a la baja, finalmente, los precios de los commodities y otros activos, o más bien esto es una pausa y vamos a ver después una mantención o recuperación de precios. Creo que las próximas semanas son importantes en la medida que las expectativas de los analistas se vayan ajustando con la realidad de la economía china. Sin embargo, hay otros factores, porque estamos hablando de partida de los niveles de los precios del cobre, pero para la industria minera, especialmente para la chilena, hay otros factores que también hemos analizado en otras ocasiones que podrían tener un impacto justamente en los costos. Me refiero, en primer lugar, al tema de la energía. ¿Cambia también el panorama que nosotros conversábamos hace algunos meses para la industria local, por ejemplo, en términos de las decisiones de inversión que se podrían ir tomando? Lo que cambia es que los factores de costo como la energía y otros se hacen cada vez más relevantes. O sea, la industria podía absorber problemas como el alto costo de la energía porque los precios y los ingresos, por lo tanto, estaban altos. Pero en la medida que eso se vaya reduciendo, la presión sobre factores como la energía va a ser cada vez mayor. Lo mismo el tema laboral. Por lo tanto, aquí vamos a entrar o estamos en un escenario donde hay una preocupación mucho mayor por el tema de los costos. Y probablemente, si eso ya venía de antes, ahora se va a acrecentar y se va a tratar de resolver con mucha fuerza. Claro. La segunda parte de tu pregunta tiene que ver con las proyecciones de inversión. Ya los proyectos estaban difíciles. Habían complicaciones y eso no nos olvidemos de los problemas de comunidad, de los problemas de permiso, de una serie de cosas. Si además de eso hay una tendencia que haga que las perspectivas de precio a largo plazo se reduzcan, manteniéndose una estructura de costo, eso va a hacer que muchos proyectos su rentabilidad esperada probablemente van a comprometer la decisión de hacerlo o no. Por lo tanto, este es un momento muy especial, porque las compañías mineras además tienen que hacer estos proyectos para mantener su competitividad. Claro. Entonces, en una industria muy competitiva también, valga la redundancia. Por lo tanto, es una situación muy compleja. ¿Qué deben hacer las compañías? Deben apostar por estos proyectos, aun cuando las tasas de rentabilidad se reduzcan. Probablemente si no lo hacen van a comprometer su competitividad futura. Claro. Por lo tanto, estamos en una situación, en un momento bien especial y hay que mantener la cabeza fría, la vista en el horizonte y tomar las mejores decisiones y no caer en el pánico que pronto sugieren las cotizaciones de algunos días, ¿no? Claro. Minuto de análisis donde también me imagino que el tema del sobrestock del mineral también es un tema que está siendo analizado en forma bastante profunda. Sí, yo creo que ese es un tema muy, muy interesante porque tiene muchas componentes. Para explicarlo en una palabra, los stocks en el mundo alcanzaron niveles probablemente los más altos que ha habido en mucho tiempo, similares a los de los periodos de hace 10 años, con precios muy bajos. Pero la característica fue que la mayoría de esos stocks por primera vez no estaban en bolsa, sino que estaban acumulados principalmente en bodegas aduaneras en Shanghai. Eso se produjo porque los chinos impusieron medidas de control macroeconómico. Y estos cátodos de cobre fueron una vía, de cierta manera, para respaldar todo tipo de préstamos en la economía china. O sea, fue una reserva. Un colateral. Un colateral, perfecto. Y eso hizo que se acumularan grandes cantidades de stocks en Shanghai. Obviamente que eso también demostraba de que la demanda no estaba tan fuerte como parecía, digamos, porque no se consumían estos stocks. Pero eso ha ido cambiando y lo que es interesante es que estamos viendo que esos stocks se están consumiendo en China. Los chinos están aprovechando estos precios bajos, están comprando rápidamente estos inventarios
y por lo tanto es una señal de que probablemente la demanda no está tan mal como parece. O sea, finalmente si estas reservas, por ponerle un nombre, se mantuvieran, eso ya sería una señal de alerta. Ahí sí que estaríamos muy preocupados, pero hay compras. Hay compras de cobre físico en China y eso es una señal alentadora de que probablemente el precio, no te digo pronto, pero no en un horizonte lejano, va a encontrar un piso y probablemente se estabilice y eventualmente si China se acelera pueda volver a crecer. Bueno, un escenario que preocupa dado el día a día, pero también remontándonos a lo que son las proyecciones, tendremos que justamente al mismo tiempo que la industria lo está haciendo con cautela, con atención, es un poco como la recomendación del Consejo, podríamos cerrando esta entrevista. Yo creo que sí, yo creo que esto es un recordatorio de que este es un mercado competitivo donde es muy importante cuidar los costos, hacer bien las cosas, no tirar las campanas al vuelo inmediatamente ni por periodos prolongados. Pero estamos en un mercado atractivo, estamos con una industria que en términos generales sigue siendo competitiva en Chile, se ha deteriorado, pero todavía lo es de manera importante. Y por lo tanto hay desafíos nuevos, interesantes que resolver. Yo confío en que si tenemos la suerte de que China mantenga su tasa de crecimiento, las cosas se debieran tender a estabilizar. Perfecto. En el futuro. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes ya los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en TFTN.